Hola, hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a este nuevo programa. Muchísimas gracias por acompañarnos ahí si nos estás viendo del canal de YouTube o si nos estás viendo por el canal de la televisión. Muchas gracias por estar presente con nosotros para poder estudiar un nuevo tema y también quiero agradecerles personalmente por las oraciones que están haciendo. Sé que están orando por nosotros, sigan orando por nosotros, sigan orando por Rubén y Alicia que siguen trabajando allá en La Pampa en el seminario. Así que muchísimas gracias por las oraciones que están haciendo y te vuelvo a repetir, si tenés algún pedido de oración, nosotros tenemos un grupo que está específicamente orando por vos. Todos los días a las 9 de la noche se junta un grupo de personas a orar por cada uno de ustedes, así que si tenés algún pedido, no dudes en mandarnos un mensajito a través de WhatsApp o a través del correo electrónico, lo que te quede más cómodo, o en un comentario en YouTube, si nos estás viendo por YouTube. Todo sirve. Acá arriba en el video van a estar apareciendo continuamente tanto nuestro número de teléfono como nuestro correo electrónico, o abajo en la descripción del video también están los datos para que puedan ir a buscarlos, acceder y dejarnos tu pedido de oración, porque nos encantaría poder orar por cada uno de ustedes y allí ayudarnos. Ustedes oran por nosotros, nosotros oramos por ustedes y así mantenemos un grupo unido en oración, que es lo más importante. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a ir al tema de hoy, que es muy interesante. Como siempre decimos, Biblia en mano, algo para anotar, y el título de hoy, ¿cómo es? Conflicto universal. Nos estamos metiendo en un tema bastante delicado y vamos a estar viendo qué es lo que está pasando en este mundo, cómo se originó todo y cuál es el conflicto que está sucediendo que capaz que no vemos. Y déjame decirte algo, y quiero que me lo confirmes ahí en los comentarios si nos ves por YouTube. En este mundo, ¿no te estás sintiendo cada vez más ansioso? Hay mucha depresión de por medio, hay tristeza, casi que ni aparece la felicidad o es algo muy momentáneo, pero tanta agresión, tanta violencia ahí en tu vida diaria. No voy a dar casos extremos como las guerras, cosas que están pasando en otros países, no. Ahí, vos que me estás viendo a través de la pantalla, ¿cómo está tu vida hoy en día? ¿Estás pasando por momentos de depresión? ¿Estás pasando por momentos de ansiedad? ¿No sabes lo que va a pasar el día de mañana y eso te pone un poco loco? ¿Te pone un poco ansioso? ¿Estamos más felices o un poquito más tristes? ¿Qué es lo que va en la balanza? ¿Qué pesa más? Tal vez estamos como la persona en esta imagen que están viendo ahora en pantalla, ¿no? El que llega un momento en nuestra vida que no sabemos qué hacer. Llega un momento en nuestra vida que nos sentimos agotados, física, mentalmente e incluso espiritualmente también. Pasa, el trabajo, el estudio, el correr a través de la vida, todos los problemas que tenemos por delante, que los hijos, que la familia, que todo, que es todo ruido, todo ruido, todo ruido, todo ruido. Y llega un momento que ese ruido opaca tanto nuestra cabeza que nos ponemos un poco desesperantes, entramos en una etapa de desesperación tremenda que ya no sabemos para dónde ir. ¿De dónde vino todo esto? No sé si esa pregunta te la hiciste en algún momento. ¿Cómo es que se originó o cómo es que terminamos en este punto donde la violencia, el caos, la depresión, la ansiedad, la tristeza, la muerte, las enfermedades están todos en esta vida? ¿De dónde salió todo esto? Bueno, en este programa vamos a responder a esa pregunta. ¿Cómo es que se originó el pecado? Y si te pregunto esto, ¿dónde se originó el pecado? ¿Qué respuesta se te viene a la cabeza? ¿Acá en la tierra, en el Edén con Adán y Eva? ¿O se originó antes en realidad? Bueno, vamos a ver lo que dice la Biblia. Isaías 14, 13 al 14 dice lo siguiente. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Estas palabras no son más ni menos que del mismísimo Satanás. Satanás quería ser semejante a Dios. Satanás quería tener el poder que tenía Dios, quería tener la reverencia y la adoración que Dios recibía. Satanás, ese ángel caído, ese ángel que fue desterrado de los cielos debido a este pecado, al inicio del pecado, al inicio de esta avaricia, de este egoísmo, de querer ser Dios, de querer ser supremo a Dios, de querer tener incluso la adoración que tenía Dios. Quería ser el dueño de todo el cielo, quería que todos los ángeles le sirvieran.
ese mismísimo ángel que hoy conocemos, que mal interpretado se lo pinta de color rojo con cuernos y una cola. Pero déjame decirte algo, Satanás nunca fue así. O sea, no es que nunca fue así, es así ahora. Pero en un principio no era como lo conocemos ahora, capaz, o como lo ilustran hoy en día. ¿Vos sabías que Satanás fue un ángel de luz? E incluso, ¿sabías que Satanás, conocido anteriormente como Lucifer, tenía un cargo importante en el cielo antes de cometer el pecado, antes de que el pecado nazca en él? Si no sabías, quédate porque lo vamos a ver. Vamos a ver lo que dice Ezequiel, capítulo 28, versículo 14 al 15. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Tremendo. Satanás en ese momento fue un querubín grande, protector, o sea, tenía uno de los cargos más altos. Se dice ahí por algunos comentarios que estaba ocupando el cargo que ocupa hoy el ángel Gabriel. O sea, dentro de los ángeles hay como una especie de niveles, podríamos decir, con respecto a poder. Satanás en ese momento, Lucifer, tenía un poder bastante importante, tenía una posición importante, era un querubín grande y protector. Y él andaba tranquilamente por el monte de Dios, como dice acá el versículo, ¿no? Yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas, tranquilamente paseaba por el cielo, él conocía, era un ángel conocido también, era un ángel importante. Perfecto eras en todos tus caminos, perfecto era en todos sus caminos, ¿hasta qué? Hasta que se halló en ti maldad. Y hasta que se halló en ti maldad es uno de los misterios más grandes que hay en este mundo, el misterio de la iniquidad, como se conoce. ¿Cómo es que surgió el pecado? Esa es una pregunta que no sabemos responder hoy, pero es una pregunta que a mí me gustaría hacerle a Dios en algún momento, de que cómo surgió todo esto, que Él nos va a dar la respuesta, es seguro. Pero en este caso, todo surgió ¿de dónde? ¿El pecado dónde se originó? ¿De dónde viene todo esto? Del mismísimo cielo. Como dice el versículo 18 del capítulo 28 de Ezequiel, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que le miran. Entonces, una de las frases importantes que vamos a destacar el día de hoy y que nos vamos a mantener con ese hilo durante este programa es esta. Profanaste tu santuario. ¿Qué es lo que significa profanar? Que Satanás, Lucifer, conocido ahora como Satanás, haya profanado su santuario. ¿Qué quiere decir todo esto? Que incluso dentro de él se originó todo lo que es el pecado. ¿Y dónde? El origen fue en el cielo. El pecado no viene desde Adán y Eva, no viene desde que ellos tomaron esa decisión, sino que se origina mucho antes. Se originó en el cielo, con Satanás, cuando profanó su santuario, y en ese momento esparció todo esto, porque sabemos que no cayó solo. Apocalipsis dice que se llevó una tercera parte de las estrellas del cielo. ¿Qué quiere decir? Satanás, cuando empezó a tener esta maldad dentro de él, cuando empezó a nacer el pecado dentro de él, no se quedó callado, sino que lo empezó a compartir con todos los ángeles que estaban alrededor e incluso convenció a esos ángeles de que dudaran de Dios. ¿Y qué hizo? Cuando fue desterrado, se llevó con toda la legión de ángeles con él. Una tercera parte del cielo, es millones y billones y millares de ángeles están con él, su legión, ¿no? Que ahora son los demonios también conocidos. Entonces, algo importante que tiene que quedar claro acá, el pecado se originó en el cielo, con Satanás, conocido hoy como Satanás, ¿no? Con Satanás, desde su corazón salió este deseo que no conocemos cómo, pero lo compartió con los demás ángeles, los convenció y después fue desterrado. Pero voy a volver un poquitito atrás con esto del santuario. Si se originó en el cielo y profanó su santuario, el santuario, ¿qué quiere decir esto? ¿Que hay un santuario arriba? Miren lo que dice Salmos 102, versículo 9.
Porque miró desde lo alto de su santuario, Jehová miró desde los cielos a la tierra. Entonces, ¿hay un santuario en el cielo? ¿O no hay un santuario en el cielo? Claro que sí, hay un santuario en el cielo. Es el lugar donde mora Dios, es el lugar donde moraba en su momento Satanás e incluso mora Jesús. Salmos ahí con la Biblia, en Salmo 102 lo verificamos de que desde lo alto, desde el cielo, desde tu santuario, Él mira hacia la tierra. ¿De dónde fue desterrado Satanás? Desde el santuario, desde el cielo, desde ese lugar hacia la tierra. Fue desterrado del cielo en realidad, después encontró lugar en la tierra. Que ya justamente le estoy dando el spoiler a todo esto, pero lo más importante acá es entender de que en el cielo existe un santuario, que Satanás, a través de ese pecado que empezó con él, empezó a profanar. ¿Y qué tuvo opción en este caso para, en vez cuando empezó a contagiar a todos, o convencer, mejor dicho, a todos los otros ángeles, tuvieron que desterrarlo? Pero ahora, ¿cómo es que el pecado, originado en el cielo, terminó en la tierra con nosotros? ¿Cómo se hace ese pasaje? ¿Cómo es que algo que comenzó allá en el santuario celestial terminó cayendo o terminó contaminando la tierra donde nosotros estamos hoy? La tierra que estamos acá viviendo, que vivió nuestros seres queridos anteriores, nuestros antepasados y antepasados y antepasados como Adán y Eva. ¿Cómo es que pasó todo esto? Bueno, la Biblia, por si no lo sabías, también lo relata. Vayamos a Génesis capítulo 3, versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, de esta manera, a través de una decisión, el pecado entró en la tierra. ¿Cómo es que el pecado llega a la tierra? A través, como dije, de una decisión, de una mala decisión, podríamos decir, de un engaño de Satanás a través de Adán y Eva. Para hacer un poquitito de recapitulación, ahí hacemos un rebobinado hacia el tiempo de la creación. Dios, cuando creó todo, el mundo, cuando creó a los animales, cuando creó la vegetación, cuando incluso creó al hombre y a la mujer, hizo todo perfecto, lo hizo todo bueno en gran manera, dice Génesis 1. Toda la creación de Dios fue buena ante los ojos de Dios. Y era una creación perfecta, era una creación hermosa. Pero Satanás lo que hizo fue introducirse como una serpiente y engañar a Eva, convencerla para que coma del árbol de la sabiduría del bien y del mal, cosa que no tenían que comer, pero lo que hizo fue tergiversar un poquitito la verdad, metiendo un poquito de mentira, y de esa manera convenció a Eva de que el árbol no era tan malo como parecía. Comió ella y ¿qué hizo? Dio a convidar a su marido. De esa manera ambos habían pecado, habían transgredido la ley que Dios le había dado de no comer de ese fruto. Pero de esa manera es como se transfiere, podríamos decir, el pecado del cielo hacia el pecado en la tierra. ¿Cómo es que llega el pecado en la tierra? ¿Cómo es que llega? A través de Adán y Eva, pero por una decisión. Eva fue engañada por las artimañas que tiene Satanás, la astucia que tiene, porque es un ser muy astuto. Llegó a engañar a Eva, llegó a engañar a Adán, y de esa manera cometieron el pecado de comer de ese fruto, el cual no deberían de comer, y ocasionó que vivamos en como repetimos, este paréntesis temporal de pecado a través de Adán y Eva en el Edén hasta el día de hoy y más adelante todavía. Entonces de esta manera es como agarró, Satanás viene, planta la mentira, hace que cometamos el pecado y ¿qué hace? Desaparece. Te deja con la culpa, te deja con el mal sabor a boca, ¿no? Te deja con esa angustia de decir, listo, yo ya cometí mi cometido. Yo ya cumplí con lo que tenía que hacer. Hacer que Mariano peque, que se sienta mal, que se sienta incapaz de volver a levantar la vista de los cielos y poder ver a Dios, de poder volver a ver a Jesús. Es lo que hace Satanás, es lo que hizo Satanás con Adán y Eva, y es lo que hace Satanás hoy en día con nosotros. Viene, aprovecho, porque digo, es un ser muy astuto, es muy, pero muy astuto, muy inteligente. Es difícil engañar al diablo. Él es el jefe, el grande, el supremo de los engañadores. Así que no hay cómo competirle.
Pero plantó la semillita, cometimos el pecado y desaparece. Ahora, ¿qué creen que hace Dios? ¿Qué cree que hace Dios cuando vio todo esto? Dijo, bueno, ya está. Ya comieron del fruto, cometieron el pecado, yo ya no puedo hacer nada, me quedo de brazos cruzados y los veo sufrir. ¿Creen que hizo eso? Porque hoy en día hay mucha gente que le cuestiona a Dios de por qué está el sufrimiento en la tierra. Y miren que ni siquiera empezó la tierra. Miren cuántos años, hay miles de años tiene en la antigüedad esto. Porque comenzó allá en los cielos. Pero en realidad Dios no se queda de brazos cruzados. Y lo que hace es, ¿saben qué? Yo no me voy a quedar de brazos cruzados. Por el amor que les tengo, yo voy a estar con ustedes. Voy a acompañarlo. No es como Satanás, que deja el pecado y desaparece, se va y te deja con la angustia. No, Dios lo que hace es, busca estar con nosotros en ese momento difícil. Busca compartir también ese dolor para que nosotros podamos superarlo de la mejor manera junto con Él. ¿Y cómo lo hizo en su tiempo? Vamos a ir un poquitito para atrás, vamos a ir a Éxodo. Éxodo capítulo 25, versículos 8 y 9 dice: Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Tenemos acá un Dios compasivo y lleno de amor. ¿Qué es lo que dice acá? En este momento le habla a Moisés y le dice, así como hay un santuario celestial donde yo habito, dice Dios, no los voy a dejar solo a ustedes y quiero que me hagan un santuario para mí, y harán un santuario para mí, y no solamente van a hacer un santuario para mí, sino que habitaré en medio de ellos, habitaré con ustedes, estaré viviendo con ustedes en ese santuario. Tanta es la misericordia y el amor de Dios que no nos deja solos. En ese momento con Moisés le dice, mira Moisés, te voy a dar unas instrucciones, te voy a dar un ejemplo, un pequeño ejemplo, una sombra de lo que es el santuario celestial y quiero que lo recrees en la tierra para que yo mismo, Dios, pueda estar habitando, pueda estar viviendo, pueda estar con ustedes. Y fíjate que dice, no a un costado, no ahí a la lejanía, no, en medio de ellos, en medio de ustedes quiero estar, quiero ser el centro de ustedes. Así como Dios en ese momento quiso ser el centro de todo el pueblo de Israel, que estaba pasando un camino difícil por el desierto, el éxodo conocido, así también Dios hoy en día quiere ser el centro de tu vida. Así también Dios quiere ser el centro de tu vida. Él quiere estar con vos, Él quiere vivir con vos, no quiere vivir alejado de lo que vos estás pasando, no, te quiere acompañar en cada momento, así como estuvo acompañando y quería vivir en el centro del pueblo de Israel, en ese tabernáculo, en ese santuario. Un poquito de ilustración, podríamos decir que ahí en pantalla pueden ver lo que fue la maqueta, lo que fue las instrucciones que Dios le dio a Satanás, las instrucciones que Dios le dio a Moisés para que puedan construir este hogar, podríamos decir, ese hogar terrenal para Dios, ese santuario, ese tabernáculo también conocido. Y ahora vamos a estar analizando un poquitito esta tienda, ¿no? Porque estaba hecho a telas en su momento con los recursos que tenían. Estaba hecho todo con telas, todo armado, estacas, eran como una carpa un poco gigante, telas, que todo tiene un significado. Pero ahora vamos a analizar cómo estaba distribuido este santuario, qué es lo que había dentro, qué es lo que se hacía, porque habían cosas que se hacían durante estaba el santuario armado, qué es lo que tenía, qué es lo que no tenía. Esas cosas vamos a analizar hoy. Podríamos decir que es la morada o el hogar de Dios acá en la tierra para acompañar a su pueblo, para acompañar a sus hijos, para acompañar a su creación. Vamos a Hebreos capítulo 9, versículo 2. ¿Qué dice? Porque el tabernáculo está dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Entonces tenemos una imagen ahí, como pueden estar viendo en pantalla, el lugar santo. ¿Cuál era el lugar santo de estos dos? Acá es una imagen y una ilustración de lo que era el santuario por dentro. Tenemos la sección número 1,
y la parte número 2. Ahora nos vamos a quedar con la parte número 1, que era el lugar santo. Dentro del lugar santo, ¿qué es lo que había? Estaba el candelabro con los 7 brazos, la mesa de los panes de la proposición y por último el altar del incienso. Entonces tenemos esos 3 objetos que estaban ahí dentro del lugar santo. Estaba dividido por un velo y ahora vamos a ver qué es lo que sigue del otro lado. Hebreos capítulo 9, seguimos el capítulo 9, pero en este caso versículo 3 al 5. Dice: tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón, que reverdeció, y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas que no se podía ahora hablar en detalle. Entonces, para hacer un poquitito de ilustración, tenemos, ahí como pueden ver en pantalla, el lugar santísimo. El lugar santísimo era la otra sección, la parte un poquitito más chiquitita que estaba cruzando el velo. ¿Y qué teníamos acá? Se mencionan varias cositas. Dentro de un arca que se conocía como el arca del pacto, estaba el maná, las tablas de la ley, o sea, los 10 mandamientos, y la vara de Aarón que reverdeció. Todo eso estaba cubierto por el propiciatorio, un arca, una caja gigante, podríamos decir, hecha de oro, con unos querubines. Pero no solamente eso, sino que el lugar santísimo, además de contener el arca del pacto, tenía algo sumamente importante, que era arriba del arca, arriba de los querubines, se encontraba ni más ni menos que la presencia de Dios. La presencia de Dios, conocida como la Shekinah, se encontraba en el lugar santísimo. Cuando Dios dijo que habitará en medio de ellos, no era chiste, no era una ilustración, era tal cual, era verdad. Dios estaba en el lugar santísimo, la presencia de Dios habitaba en ese lugar, en medio de todos ellos. ¿Por qué en medio? Porque la disposición del tabernáculo, del santuario, estaba justo en el medio y todo el pueblo distribuido a través de tribus, 12 tribus en este caso, estaban desparramadas a los costados. Entonces, la presencia de Dios, Dios mismo, en el tabernáculo, en el lugar santísimo, estaba justo en el medio de todo el pueblo. Entonces, cuando le dijo a Moisés, hagan un santuario porque yo habitaré en medio de ustedes, no le estaba mintiendo. Literalmente, la presencia de Dios habitaba en el medio de ellos. Ellos podían ver, se veía a modo de imaginación el humo como salía de la presencia, ¿no? Shekinah era como pareció como el fuego, no sé si se acuerdan un poco de la historia de la zarza ardiente, ese fuego, que es fuego divino obviamente, no un fuego natural, normal como el que nosotros conocemos. Entonces tenemos, para hacer un breve repaso, el lugar santo a la primera parte y el lugar santísimo después del velo. En el lugar santo habían ciertos elementos, los panes, la mesa de los panes, el candelabro de 7 brazos y el altar del incienso. Y en el lugar santísimo se encontraba el arca del pacto, con el maná adentro, las tablas de la ley y la vara de Aarón que reverdeció, y la presencia de Dios. Si te gustaría saber más, porque ahora en este programa no lo vamos a ver con detalle, pero si te gustaría conocer un poco más sobre qué significa cada elemento que había, qué es lo que simboliza todo el santuario, qué es lo que pasaba también fuera del santuario, porque habían cosas que pasaban fuera, en ese caso, mandanos un mensajito a través de WhatsApp. Ahí tienen el número que va a estar apareciendo en pantalla, o les recuerdo también en la descripción, y pedirnos la información. Si querés saber más, si te gustaría conocer un poquitito más qué significa cada cosa, qué simboliza, a qué hace referencia, si se conecta con otro tema de la Biblia o no, tiene alguna relación, mandanos un mensaje que nosotros te vamos a hacer llegar toda la información y te vamos a sacar todas las dudas que podamos. Entonces, ni dudes en mandar un mensajito, que estamos ahí esperando, disponible para ustedes para poder responder todas las dudas y las preguntas que tengan. Ahora sí, volviendo con el tema, tenemos lugar santo, lugar santísimo. Elementos que estaban adentro. Tienen su significado, ya dije.
Pero ahora, ¿qué es lo que pasaba en cada uno de estos lugares? ¿Qué es lo que se hacía? Porque está bien, tenemos el lugar donde Dios estaba habitando, el tabernáculo, la disposición que tenía. Todo esto simbolizaba algo. Esto era como una maqueta, recuerden eso, era una maqueta de lo que más o menos estaba en el cielo, se replanteó un poquitito acá en la tierra, se representó, mejor dicho, en la tierra, con los recursos que tenían en ese momento el pueblo de Dios. Y ahora sí, veamos lo que dice Hebreos capítulo 9, versículo 6. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Ok, dentro del lugar, dentro del tabernáculo, sucedía algo. Pasaban cosas, había un servicio, había un oficio de culto. ¿Qué es lo que pasaba? Se lo conoce como como ven en pantalla, servicio diario. ¿Qué significa todo esto? En el lugar santo se hacía lo que era el servicio diario. En realidad, fuera del lugar, fuera del tabernáculo y después entrando. ¿Qué tiene que ver esto del servicio diario? ¿Qué significa todo esto? Bueno, había tres tipos de servicios o de sacrificios que se hacían. El matutino, que sucedía durante la mañana, el vespertino, que sucedía durante la tarde, y el continuo sacrificio, que era un sacrificio que se hacía todo el tiempo, continuamente. Vamos a hacer un poco de explicación. ¿Qué significaba todo el plan de salvación? Ya lo vamos a ver. No le voy a spoilar esa parte. Pero las personas, en ese caso el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, en ese momento, cuando cometían un pecado, ¿qué es lo que hacían? Agarraban a un animalito, un cordero, o dependiendo lo que tenían en ese momento, un cabrito, un carnerito, pero la ilustración del cordero. Cargaban con el animal, lo llevaban hasta el santuario, hasta el tabernáculo, y ahí lo que hacían era, pasaban sus pecados hacia el animal, ¿no? Ese animal se sacrificaba, así a grandes rasgos estoy contando todo esto, ¿no? Se sacrificaba, se lo ponía en el altar, esa sangre también se agarraba, se llevaba y después se la esparcía dentro del lugar santo, que en este caso era en el velo que separaba del lugar santísimo, ¿no? Se hacía esa esparción. Ese servicio diario, ese sacrificio que se hacía, ¿qué simbolizaba? La constante acceso a la gracia que tenía el pueblo de Dios. ¿Qué es lo que pasaba en ese momento? El pecador era perdonado por Dios. Entonces, de esa manera, a través del servicio diario, el pecador, o sea, imagínense, yo cometí un pecado, llevo mi sacrificio, llevo mi animalito, los sacrificios no pasan, y el pecado pasaba al santuario. Y yo me podía ir tranquilo de que había sido perdonado por mis pecados. Pero espera, Mariano, ¿qué pasa si yo transfería mis pecados al animalito? Los sacrificaban y ahora mi pecado estaba en el lugar, en el santuario. Pero si después yo me iba y cometí otro pecado, ¿tenía que volver a llevar otro animal? No. Para eso estaban también el sacrificio continuo, para que todo el pueblo tenga acceso a la gracia luego de haber llevado su animalito y haber dado su pecado a través del animalito y llevado al lugar, al santuario. Entonces, en el servicio diario hay dos cosas muy importantes. Se hacía la transferencia del pecado de la persona al santuario, se perdonaba al pecador y había un constante acceso a la gracia a través del sacrificio continuo. ¿Vamos bien hasta ahí? Un poco difícil de entender. No se preocupen, si es así el caso, no duden en mandarnos un mensaje que nosotros lo podemos explicar con más detalle, en profundidad, más tranquilos, porque saben que los videos duran poco y hay que ir un poquitito rápido. No tenemos tiempo, el tiempo es tirano, como dicen. Pero si tenés alguna duda, no dudes en comunicarte con nosotros a través de WhatsApp o a través del correo electrónico, lo que te quede más cómodo. Entonces esto pasaba en el servicio diario. Era el continuo acceso a la gracia que tenía el pueblo de Israel a través de estos tipos de sacrificios. Matutino, por la mañana, vespertino, por la tarde y el continuo para que esté todo el día. Bien, ahora, después de este servicio, había otro tipo de servicio que se hacía en otro lugar. ¿Y cuál es? Hebreos 9, versículo 7 dice:
Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Acá tenemos otro tipo de servicio, que ¿cuál era? El servicio anual, como lo pueden ver como lo están viendo ahí en pantalla. El servicio anual. Esto sucedía, volviendo ahí al versículo, ¿cuándo sucedía? Una vez al año. El pueblo de Israel en ese momento no tienen el mismo calendario que nosotros, pero pongámonos que si nos habituamos al calendario ahora, 365 días tiene un año, 364 días se hacía el servicio diario, todos los días lo mismo. Pero un solo día al año, una vez al año, se hacía lo que era el servicio anual. ¿Qué simboliza todo esto del servicio anual? ¿Se acuerdan que mencioné que la sangre del servicio diario que se hacía se transfería al santuario? En este caso, el sacerdote iba y esparcía en el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, esparcía la sangre de todos los animalitos sacrificados que simbolizaba la transferencia del pecado, ¿no? Ahora, una de las cosas, ese lugar debe estar oliendo a sangre un poco, sí, pero también se acuerdan que está el altar del incienso para mantener un poquitito el aroma. El pecador o la persona que iba a llevar su pecado era perdonado. Pero el pecado, no el pecador, el pecado, ¿dónde seguía? En el santuario. El pecado no era erradicado completamente. La persona era perdonada, eso no hay duda, porque tenía constante acceso a la gracia también. Era perdonado porque llevó su animalito, hizo el sacrificio, transfirió su pecado y era perdonado el pecador, era la persona. Pero el pecado no se había erradicado por completo, sino que seguía dentro del santuario. Entonces, el servicio anual, que es lo que se hacía, también conocido hoy en día como el Yom Kippur, una fiesta de Israel, el pueblo judío, ¿qué es lo que se hacía? Se purificaba ese santuario. Y era un servicio, era un momento en el año donde era sumamente importante. ¿Por qué? Porque el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, entraba a la mismísima presencia de Dios. Y la Biblia dice, no hay ser humano que pueda estar delante de Dios porque automáticamente muere. Nosotros como somos pecadores, el ser humano como es pecador, el estar delante de la presencia de Dios es muerte automática. Entonces, déjenme explicarle esto. El sumo sacerdote, en esa única vez en el año, lo que hacía era un sacrificio por sus pecados, sumamente importante. No podía entrar con pecados, tenía que perdonar sus pecados y por los del pueblo. ¿Y qué es lo que se hacía? En ese momento se le ataba, tenía un atuendo especial. Ahí más o menos en la pantalla se puede ver que llevaban un atuendo especial bueno, era un atuendo especial, no le voy a explicar todo porque si no se nos va a hacer muy largo el tema. Pero entraba con una soga atada con campanitas. Entonces, se le iba dejando pasar desde afuera del santuario, iban dejando pasar la soga para que el sumo sacerdote entre al lugar santísimo, entre a la presencia de Dios. Y en ese momento hacía la expiación de todos los pecados del pueblo. O sea, se hacía una purificación de todo el santuario. Ahí se eliminaba el pecado. Pero, si se acuerdan que mencioné que si un ser humano está en la presencia de Dios, muere. Bueno, esas campanitas simbolizaba o daba a entender de que cuando dejaban de sonar las campanitas es porque el sumo sacerdote había muerto dentro de la presencia de Dios, dentro del lugar santísimo. Por eso era muy importante que el sumo sacerdote no tenga pecados. Y yo les aseguro que en ese momento, imagínense que eran 12 tribus, era un pueblo de millones, capaz miles de personas que estaban durante el desierto. En ese momento habrá un silencio absoluto. No se escuchaba ni siquiera nada, ni el viento capaz.
Era tanto el silencio porque todo el pueblo tenía que estar atento a ver si las campanitas seguían sonando del sumo sacerdote, porque se daban cuenta si Dios había perdonado todos los pecados, si había eliminado todo el pecado o no. Entonces, una vez al año, en el servicio anual, también hoy conocido como una de las fiestas, el Yom Kippur, que era la purificación de todo el santuario, el sumo sacerdote entraba, ofrecía ese sacrificio y delante de la presencia de Dios se purificaba todo el santuario y se erradicaba todo el pecado. Entonces era un momento sublime, me imagino yo, porque era el sumo sacerdote entrar en la presencia misma de Dios y para todo el pueblo expectante para ver qué es lo que pasaba, si se escuchaba o no las campanitas, porque si dejaban de sonar las campanas significa que el sumo sacerdote había muerto y eso era algo grave. Pero estos eran los dos tipos de servicios que habían en ese momento, en el santuario terrenal en esa época. El diario, que simbolizaba, a un breve repaso, simbolizaba el continuo acceso a la gracia y el pecador o el pueblo de Dios que era perdonado. Y después en el anual, el pecado era transferido al santuario y se hacía esa purificación. Se erradicaba el pecado para siempre en ese momento. Entonces, avanzando un poquitito con esto, Hebreos 9:22 dice, y casi todo es purificado, según la ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Muy importante esa frase. ¿Por qué? Te pregunto, vos que me estás viendo ahí del otro lado de la pantalla. Hoy en día, ¿hay un santuario así como lo hubo en ese momento en Éxodo, como explica Éxodo, con Moisés y todo el pueblo de Israel en el desierto? Hoy en día vos tenés que llevar un corderito, un animalito, llevarlo hasta un altar, degollarlo, dejar que se derrame la sangre, llevar esa sangre a un sacerdote, que ese sacerdote entre a un lugar, esparza. ¿Hoy en día haces eso? No. Creo que no. Espero que no. Hoy en día no tenemos la necesidad de este santuario terrenal como lo hubo en su tiempo con Israel. Hoy en día no hace falta que nosotros matemos a un animal inocente para poder pedir perdón por nuestros pecados. Porque, según lo que dice Hebreos, según la ley, con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Si no hay sangre derramada sin el sacrificio, no se puede hacer la remisión, no se puede hacer el perdón. Ahora, ¿qué perdón tenemos nosotros? Porque creo que ninguno de nosotros acá sacrifica un animalito para poder pedir perdón por los pecados. Pero sí se acuerdan que hubo sangre derramada. ¿Y cuál fue? La sangre de Cristo. La sangre de Cristo en la cruz fue el derramamiento de sangre que se tuvo que dar para que hoy nosotros tengamos ese perdón. Jesús voluntariamente dio su vida para que nosotros tengamos ese continuo acceso a la gracia. Para que hoy en día nosotros tengamos la oportunidad de pedir perdón por nuestros pecados. De poder empezar una vez más. Jesús, crucificado, torturado, como ya habíamos visto en otros programas, con esa corona de espinas que estaba incrustada en su frente, en su cabeza, con todas las burlas, con todo el dolor, con toda la tortura. Él se ofreció para poder perdonar nuestros pecados. Él cargó con todos los pecados de nosotros, de todo este mundo, para que nosotros tengamos una posibilidad de vida eterna. Tremendo. El mismísimo Jesús fue aquel que derramó su sangre por vos y por mí. Hebreos 8:5 dice lo siguiente: y los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se las advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte.
Entonces, para hacer un poco de recapitulación, tenemos ahí en imagen, en la pantalla, digo, ustedes lo pueden ver, una representación de lo que podría haber sido el tabernáculo, el santuario. ¿Qué es lo que era? No más ni menos que un modelo que tenían que seguir conforme al modelo que se te ha presentado, se te ha mostrado, que se vio Moisés, que era un modelo de lo que era en el cielo. El santuario celestial representado a través de los humanos como un santuario terrenal. Con las divisiones, con los sacrificios, con el servicio diario, el servicio anual. Ahí en pantalla pueden estar viendo que si ven que alrededor estaban todas las carpas de todas las tribus, donde Dios habitaba en medio de ellos. Donde Dios no había dejado solo a su pueblo, sino que incluso fue y habitó con ellos. Pero ¿qué significa todo esto? Mariano, ¿qué significa esto que me está contando? ¿Qué tiene que ver con la tristeza que yo paso hoy en día? ¿Qué tiene que ver con la ansiedad que estoy sufriendo? ¿Qué tiene que ver con la depresión que me siento que estoy en un mundo de oscuridad simplemente? ¿Qué tiene que ver con lo mal que me siento día tras día? ¿Qué tiene que ver con las muertes que hay, con el caos que hay? ¿Qué tiene que ver con mi vida personal? El santuario, conocer del santuario. ¿Qué tiene que ver? Bueno, déjame decirte que tiene todo que ver. Porque el santuario terrenal era modelo del santuario celestial. Era el lugar donde habitaba Dios. Y no era simplemente una maqueta de lo que estaba en el cielo, sino que además era el plan de salvación. Era la forma en cómo Dios estaba mostrando el plan que tenía para poder salvar del pecado a toda su creación. El santuario terrenal, la importancia del santuario es conocer el plan que trazó Dios para nuestra salvación. Porque no nos quiere dejar solos. Era la manera en cómo Dios y Jesús iban a actuar para que vos y yo hoy en día tengamos el perdón de nuestros pecados y la oportunidad de tener una vida eterna, aunque no la merezcamos, por pecadores que somos. ¿Es importante o no es importante? ¿Y sabes qué? Teniendo en cuenta todo lo del principio, es la manera en cómo Dios va a terminar con el pecado. Si no conoces la historia del santuario, no lo conoces en profundidad, te invito nuevamente a que nos mandes un mensaje. Porque conocer el santuario, los servicios, qué significaba cada cosa, cada etapa, tiene un significado tan hermoso y es el poder tener la oportunidad de una vida eterna. No es poca cosa eso. Pero ¿se acuerdan que mencioné que había un sumo sacerdote? Miren lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 14. Por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creamos. Aferrémonos. Agárrate con toda la fuerza a lo que crees. Así como vino Jesús en este mundo, dio su vida por vos y por mí. Derramó su propia sangre para el perdón de nuestros pecados. Porque el que cometía pecado, la única solución para el pecado es la muerte. Él agarró y dijo, no, yo me sacrifico por ellos. Yo firmo esa cuenta. Para que Él tenga la posibilidad, para que vos que me estás viendo, para que Mariano tenga la posibilidad de una vida eterna. Ese es el sumo sacerdote que hoy nosotros tenemos. Es el sumo sacerdote que entró en el cielo. Y tal cual dice la profecía, hoy en día está intercediendo por cada uno de nosotros. Es el sumo sacerdote que está
dándote la posibilidad constante de perdón y gracia. Para que el pecado no te meta en su jaula y no te sientas mal y no te ahogues en el mismo pecado, sino de que tengas esa pequeña luz de esperanza que puede dar Jesús. Ya que Él fue el que vino, murió por nosotros, se sacrificó, derramó su sangre para que nosotros tengamos esa posibilidad de gracia y vida eterna. ¿Y eso es amor o no es amor? Creo que es una de las expresiones de amor más grande que pueda haber. De tal manera Dios amó al mundo que dio incluso su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más que tenga vida eterna. Cristo dio su vida por vos. Es el mejor sumo sacerdote que podemos tener. Saben que en clase nos dicen que Jesús es lo superior, porque es superior a lo que ya había en la tierra. ¿Había un sumo sacerdote en la tierra? Sí, era bueno. Pero Jesús era superior, era mejor que bueno. ¿Por qué? Porque ese sumo sacerdote puede que moría. Capaz que no había perdonado su pecado y moría dentro de la presencia de Dios, dentro del lugar santísimo. Pero Jesús no. Jesús es un sumo sacerdote ideal. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Hebreos 4, capítulo 4, versículo 15 dice: nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todo y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Dios, Jesús, nuestro sumo sacerdote. Arranca así el versículo 15. Nuestro sumo sacerdote, tu sumo sacerdote, mi sumo sacerdote, comprende nuestras debilidades. Jesús sabe por lo que estás pasando. Él te entiende. ¿Por qué? Porque Él enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Entonces no tenés excusa, no hay excusa para decir que Dios no te entiende, que Jesús no te entiende. Él vino a esta tierra dejando su poder, su divinidad, se hizo hombre, carne, igual que nosotros. Soportó de hambre, de sed, de torturas, de maltrato, de agonía, de sufrimiento, de dolor, de la muerte misma. ¿Y me vas a decir que no te entiende? Jesús te entiende perfectamente por lo que estás pasando. ¿Por la ansiedad que estás pasando? ¿Por la depresión? ¿Por la pérdida de algún familiar? ¿Por la inestabilidad económica? ¿Por el no saber qué hacer con tu vida? Jesús te entiende. No lo corras, no lo saques de tu vida. Él sabe por lo que estás pasando, porque Él también lo pasó. Es tanto el amor de Jesús que tiene hacia vos, hacia mí, que incluso vino y soportó todo lo que nosotros podríamos soportar. Abusos, dolores, pérdida de seres queridos, maltrato, ansiedad, estrés, depresión. Él entiende todo lo que te pasa. Con más razón tenemos que acercarnos a Él. Porque Él sabe tu dolor, Él conoce. Y así como quiso poner el santuario en medio de ellos, para habitar con ellos, Dios ahora quiere poner su santuario en tu corazón. Jesús quiere habitar con vos en tu corazón. Jesús quiere pasar con vos todo lo que estás pasando. Todo el sufrimiento que estás soportando hoy en día.
Y vuelvo a repetir, no me voy a casos extremos afuera. Tu vida diaria. Tu día a día. ¿No sabes la diferencia gigante que vas a ver si permitís que Jesús esté en tu vida? Es muy diferente pasar esta vida, soportar todo esto con Jesús que sin Él. Y si no me crees, hacé la prueba. Hacela, probá. ¿Qué vas a perder? Nada. E incluso va a ser mucho mejor. Te lo puedo asegurar, ¿eh? Va a ser muchísimo mejor pasar esta vida junto con Jesús. Y si todavía no te convence de que incluso Él entiende todo lo que pasamos, si eso todavía no te convence, te muestro un versículo más. El versículo 16 de Hebreos capítulo 4. Así que, el consejo que nos da, acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Si con este versículo no te convences, si con este versículo no querés probar, ya no sé qué más decirte. La misma Biblia te da el consejo de acercarte a Dios, acercarte a su trono. Pero acerquémonos con toda confianza, no dudando del poder de Dios. Acerquémonos con toda la confianza. Porque allá que vamos a recibir misericordia y vamos a encontrar gracia. Dos cosas que en esta vida casi ni hay. No abunda, escasea. Misericordia y gracia, cosas que en esta vida material no vas a encontrar. Por más que la busques, no vas a encontrar. Solamente en Dios, solamente en Jesús vas a poder encontrar eso. ¿Por qué? Porque Él ideó el plan de salvación desde el momento que se originó el pecado. ¿En dónde era? En el cielo. Desde ese momento Dios ya había trazado un plan para que vos y yo no nos perdamos. Para que su creación más hermosa, vos, si en algún momento te dijeron que sos feo, mentira. Sos hermoso ante los ojos de Dios. Sos una creación de Dios. Sos hijo e hija de Dios. Y ese título es lo más lindo que hay. Vos, hijo e hija de Dios, Dios y Jesús trazaron un plan para vos. Un plan para que vivas eternamente. Un plan para que tengas misericordia y gracia. Un plan para que todo lo que está en esta vida hoy en día, nuestro estado actual, ¿cuál es? Ansiedad, depresión, estrés, tristeza, agonía, incertidumbre de qué hacer con nuestra vida. Bueno, todo eso se derrumbe, se erradique cuando Cristo venga. Y si necesitas ayuda, Él te puede dar la ayuda cuando más la necesites. Él te va a dar la ayuda cuando más la necesitas. Él te va a dar la fuerza cuando ya estés cansado, cuando ya no puedas más. Cuando te levantes, te despiertes y ni siquiera te quieras levantar de la cama. Pedí la ayuda del Señor. Dios, ayúdame, porque no puedo. Dame fuerzas, porque ya no tengo. Dame paz. Dame misericordia, dame tranquilidad. Y gracias por la gracia que nos ofreces. Y hoy en día estamos pasando por ese momento en donde Jesús está intercediendo por cada uno de nosotros. Tenemos ese acceso a la gracia que pronto se va a terminar. Nuestros pecados, si nos arrepentimos, están siendo perdonados.
Pero ¿cuándo se va a terminar por completo el pecado? ¿Cuándo todo ese sentimiento horrible que tenemos en nuestra vida van a desaparecer? En ese momento que estás viendo en pantalla. Cuando Cristo venga por segunda vez a buscarnos. Cuando Cristo aparezca en las nubes, en su trono, para ofrecernos la misericordia y la gracia, para erradicar completamente el pecado y para sacarnos de este mundo horrible que estamos viviendo y vivir una vida eterna de paz y tranquilidad, sin enfermedades, sin muerte, sin agonía, sin desesperación, sin depresión, sin ansiedad, sin estrés. Estoy describiendo algo perfecto, algo ideal. Bueno, existe. Y todo esto va a pasar cuando Cristo venga por segunda vez. Vos que me estás viendo ahí del otro lado de la pantalla, si necesitas ayuda, pedísela a Dios. Si estás pasando por un mal momento, pedíselo a Dios. Si no tenés tranquilidad y paz en tu mente, en tu corazón, pedísela a Dios. Él te va a dar lo que necesites. Porque Él nos entiende, Él nos ama e incluso quiere lo mejor para vos. Y tal vez en esta vida se va a poner difícil. No digo que sea todo color de rosa porque vemos que esta vida va de mal en peor. Pero junto con Dios, junto con Jesús, esta vida se hace más llevadera. Hasta llegar a la recompensa final cuando Cristo vuelva. Y nos dé esa vida de paz y tranquilidad que tanto anhelamos, que necesitamos. Entonces no dudes en entregar tu vida a Dios, porque Él va a ser aquel que erradique, que elimine el pecado para siempre y te dé la misericordia y la gracia que necesitamos. Hasta acá el programa de hoy. Lamentablemente se terminó. Me encantaría poder seguir compartiendo con vos y que juntos aprendamos de todas estas verdades tan hermosas que tenemos en la Biblia. Pero el programa sigue el día de mañana y ese no te lo puedes perder, que va a estar a cargo de Matías. Así que si nos estás viendo por el canal de YouTube, te invito a que te puedas suscribir a nuestro canal, activar las notificaciones, así te enterás cada vez que subimos un video nuevo. Muchísimas gracias por acompañarme hasta acá. De parte de Perspectiva Siglo XXI te mandamos un gran abrazo y que Dios te bendiga mucho.